La misteriosa expedición del emperador Abubakar II. ¿Llegaron africanos a América antes que Colón? ¿Qué pasó? ¿Y quiénes apoyan esta teoría? En los últimos años cada vez se están haciendo más descubrimientos y estudios sobre la llegada de pueblos extranjeros a América antes de Colón. De estos, el que más ha destacado en los últimos años es la confirmación de la llegada de los vikingos a América, siglos antes de Colón. Aquello que antes era visto como solo una teoría, no tomada muy en serio, pasó a ser algo confirmado. Ahora bien, existen muchas más hipótesis y rumores de llegadas a América antes de Colón. Está el caso de los chinos, los celtas, árabes, nubios, japoneses, polinesios, etc. Es claro que muchas de estas hipótesis están lejos de ser confirmadas o incluso consideradas para estudio. También es cierto que varias se suelen basar en fuentes o estudios de dudosa calidad y que en muchas ocasiones son disputados o rechazados por arqueólogos e historiadores expertos en la materia. Antes de continuar, es preciso mencionar que este video aborda los sucesos acontecidos en torno a la expedición. Luego mencionará aportes de algunos autores que apoyan la veracidad de la misma y de la llegada de América de Abubakar II. En un segundo video que se subirá próximamente, se expondrá el punto de vista de los que no están de acuerdo con la veracidad del viaje y la llegada a América de Abubakar II, sumado a varios cuestionamientos importantes, como por ejemplo, la misma existencia de Abubakar II y una conclusión general de la temática. Para este video traeremos a la luz una de las tantas hipótesis de llegadas a América previas a Colón, la expedición en 1311 del Mansa, o emperador de Mali, Abubakar II. Probablemente ya hayan escuchado de este imperio gracias al famoso emperador Mansa Musa, quien también es considerado la persona más rica de la historia, debido a su opulento viaje de peregrinación a Meca. Pues bien, el emperador previo a Musa era Abubakar II, y esto es importante porque en su viaje hacia Meca, Mansa Musa paró en el Cairo y se entrevistó con el gobernador Ibn Amir Hajib. En su encuentro el gobernador le preguntó a Musa cómo se había convertido en sultán, y Musa le comentó que el rey previo a él estaba convencido de que era posible llegar a los límites del mar que los rodeaba, y se obsesionó con lograr llegar a ese límite, por lo que envió y equipó a 200 barcos llenos de hombres, provisiones de agua y oro suficientes para varios años, ordenando al capitán que no regresara hasta que hubiera encontrado el límite o en caso que se quedara sin provisiones. La flota partió y se ausentó por mucho tiempo, hasta que un día regresó un solo barco, y cuando se le interrogó al capitán del mismo qué había sucedido, relató que habían navegado por mucho tiempo, hasta que a mitad del océano observaron un gran río que fluía violentamente. Dado que su barco era el último y que otros iban por delante de él, todos perecieron en un remolino del cual el capitán apenas pudo escapar. Al escuchar eso el sultán no le creyó y mandó a construir otra flota de 1000 barcos equipados para él y sus hombres, además de otros 1000 barcos para cargar con provisiones y agua. Antes de partir, el sultán confirió la regencia en manos de Mansa Musa, para nunca más volver ni mostrar algún signo de vida, y de esa manera explicaba Musa que se convirtió en emperador de Mali. Ese relato se encuentra en la obra Masalik al-Azhar, publicada en 1342 de manos del historiador árabe al-Umari, quien conoció esta historia debido a que el hijo del gobernador que conoció a Mansa Musa, Abu Hassan Ali, le contó esa historia. Debido a ese relato es que se forma la hipótesis de que, en efecto, Abubakar II navegó hacia América, o al menos hizo el intento. Pero también hay más pruebas que hace a ciertos investigadores afirmar que es probable que los pueblos del África subsahariana ya tenían contacto con pueblos americanos. Hay varios estudiosos que apoyan la veracidad de este contacto precolombino, como Sir Leo Wiener, Ivan van Sertima, Barry Fell, Paté Diagne, Gaussou Diawara y Mohamed Hamidullah, entre otros más. Para el caso del lingüista Leo Wiener, este publicó su obra Africa and the Discovery of America en 1922.
En este libro Wiener expone las relaciones lingüísticas entre palabras de pueblos mesoamericanos y de Suramérica con el árabe y lenguas de la África subsahariana, refiriéndose principalmente a plantas como el tabaco, el maní, algodón, la papa dulce y de metales como el guanín, el cual es mencionado en reportes de los viajes de Colón. Según Wiener, muchas de estas palabras en lenguas indígenas tienen orígenes ya sea del árabe o de lenguas subsaharianas, debido a un posible contacto o comercio entre estos pueblos desde hacía mucho. Pese a que Wiener no menciona el viaje de Abubakar II, fue uno de los primeros en comenzar a estudiar ese puente lingüístico entre América y África, que luego inspiró a otros investigadores sobre la posible interacción precolombina entre pueblos de África y América. Sin embargo, es preciso agregar que Wiener tiene varios detractores que consideran su estudio poco convincente o muy difícil de creer. Barry Fell, por su parte, fue un biólogo marino que tenía bastante interés por la arqueología y la epigrafía, escribiendo libros al respecto como America BC, Ancient Settlers in the New World, Saga America y Bronze Age America. En ellos argumenta que sí hubo un contacto precolombino entre pueblos americanos con egipcios, fenicios, árabes, pueblos de África Occidental, escandinavos, celtas, vascos, entre muchos otros. Menciona que, en el caso de los pueblos de África Occidental, existen similitudes lingüísticas y culturales con pueblos americanos. Incluso afirma que descubrió inscripciones en mandinga, una lengua y grupo étnico dominante del Imperio de Mali, en Brasil, Perú y Arizona. De estas inscripciones, una de ellas dice la palabra Mahoma, y otra que encontró en Arizona menciona que los mandingas trajeron elefantes para explorar en Norteamérica. Mohamed Hamidullah, en su artículo Muslim Discovery of America Before Columbus, resume las diferentes pruebas o menciones de la llegada de musulmanes a América antes que Colón. Entre estas menciona algunas que incluso anteceden la posible expedición de Abubakar II, como por ejemplo que luego de la conquista musulmana de la península ibérica, el navegante Yahyash ibn Said ibn Aswad realizó un viaje por el Atlántico y que luego de mucho tiempo regresó con muchas riquezas. También el geógrafo y viajero Al-Idrisi menciona una expedición al Atlántico. En su artículo Hamidullah también menciona el viaje de Abubakar II, diciendo que es probable que el capitán que mandó a explorar el Atlántico mintió en su narración de los hechos y que la verdadera información solo Abubakar II la conocía, razón por la cual decidió irse a América, probablemente en una expedición militar. Menciona que los descendientes de los navegantes de este primer y segundo viaje fueron los negros que Colón se encontró en su segundo viaje a América, y señala que el gran río que encontraron era el río Amazonas, por lo que probablemente el origen etimológico de Brasil venga del mandinga. Además menciona otros datos, como que Colón supo de un navegante musulmán en Génova, que decía poder navegar a las Indias desde el oeste, o que los perros que Colón encontró en Cuba eran perros que no ladraban, y que este tipo de perros son naturales de África Occidental. El lingüista e historiador senegalés Pathé Diagne, en su obra A la rencontre de Tarana ou l'Amérique, sostiene que el viaje de Abubakar II sí fue real. Para ello se basa en que en el Atlas catalán de 1375 y en el mapa de Viladestes de 1414, el Mansa que está representado no es Mansa Musa, sino que es Abubakar II, ya que en los mapas aparece observando hacia el oeste, y que también en una costa cercana al Mansa aparece una embarcación, la cual Diagne afirma que es un gal, es decir, un tipo de canoas de la zona, y que las navegaciones hacia el occidente en los gal eran una práctica común y antigua en el pueblo lebú en Senegambia, de la cual supuestamente Abubakar II se inspiraría. También comenta que la intención del viaje era por motivos religiosos, es decir, llevar el Islam más allá de África. Para él la primera expedición no falló, sino que en realidad sí descubrieron tierras y ocultaron esa información a la población, la cual solo Abubakar II y quizá la familia real podía conocer. Por lo que cuando Mansa Musa fue interrogado sobre cómo llegó al poder, mintió al decir que Abubakar II y su flota desaparecieron, con el fin de no dar a conocer a otras naciones el haber encontrado nuevas tierras y así reservarse para ellos ese secreto. Diagne agrega que Abubakar II logró desembarcar en las costas de México. Sin embargo, en correcciones posteriores,
Diagne dice que Abubakar II bautizó el lugar del desembarco en honor a su cartógrafo principal, Ibrahim Ismael, que por deformación equivaldría a Brasil y eventualmente a Brasil. El académico Ivan van Sertima, en su obra They Came Before Columbus, hace algo parecido a Barry Fell, explicando que en efecto gran parte de las culturas americanas fueron influenciadas por exploradores desde la antigüedad, como ser fenicios, nubios, egipcios, etc. Van Sertima es un gran defensor de la llegada a América de Abubakar II, basando sus datos en historia oral, particularmente la de los griots, que vendrían a ser bardos o personas que se encargan de mantener la historia de forma oral. También cree en los relatos de Ibn Battuta y Al-Umari. Según Sertima, el viaje se logró a pesar de ser en los Gal, que eran canoas prácticamente, ya que él lo relaciona con el viaje que hizo Thor Heyerdahl en 1970, en el que se construyeron canoas a imitación de las que usaban en el antiguo Egipto, con el objetivo de cruzar el Atlántico desde Marruecos hasta América, con el fin de probar de que sí era posible con la tecnología de la época que los egipcios pudieran haber llegado a América. Lo controversial de Van Sertima es que afirma que cuando Abubakar II llegó a las costas de México, fue confundido por los locales por el dios Quetzalcóatl, básicamente igual que a Cortés, pero siglos antes, ya que en teoría, una de las representaciones de Quetzalcóatl es un hombre blanco, y que supuestamente los locales, al ver la vestimenta blanca de Abubakar II, lo tomaron por el dios. Por ende menciona que había comerciantes mandingas en México, y que incluso los pochtecas eran procedentes de Mali. Destaca también la relación entre las cabezas colosales de los olmecas con los viajes de África, debido a los rasgos negroides de las mismas, hecho que según él es una prueba de que ya había contacto con africanos. Habla de muchas relaciones lingüísticas, que varias palabras en náhuatl y otras lenguas mesoamericanas tienen con el mandinga, que varios cultos son similares, como por ejemplo el culto al hombre hiena en Mali, con el culto al hombre coyote, entre muchas otras. El investigador malí, Gassou Diawara, también ha defendido la veracidad de la expedición africana y su llegada a América. En su obra, Aboubakary Du, Explorateur Manding, se basa en gran medida en la tradición oral de Mali y en unos estudios que realizó cuando participó en un proyecto llamado Sur les tracés de Aboubakary Du. Se supone que este proyecto dio una conferencia en Oslo en 1999, en las que el investigador noruego Bjørn Rorvay afirmó que luego de un análisis a objetos metálicos traídos por Colón luego de sus viajes a América, se demostraba que la composición y los metales utilizados en esos objetos provenían de cuencas auríferas de Mali. De la tradición oral, Diawara menciona que en las zonas rurales de Mali se usa comúnmente la frase «ha desaparecido como mandé Bukari», o también la variante «como bata mandé Bori», y se usa cuando un niño tarda mucho en hacer un mandado. Ahora bien, según Diawara, este nombre quiere decir «el que partió sobre el agua», denominación que se usa para referirse al rey anterior a Mansa Musa, es decir, Abubakar II. Diawara cuenta también que Bakari llegó a crear un ministerio de las aguas, dedicado al estudio de los ríos y aguas de su imperio, desarrollando mucho la navegación y el comercio. También dentro de la tradición oral de los griots, hay una plegaria dirigida a Abubakar II para que no realizara su expedición y no dejara huérfano a Mansa Musa. Al igual que Sertima, Diawara apoyaba la idea de que Bakari desembarcó en México, aunque tiempo después, en entrevista con la BBC, Diawara mencionó que están investigando y buscando pruebas de un posible desembarco en Recife, Brasil, y que supuestamente Pernambuco es una palabra de origen mandinga, que se dice Bouré Bambuk, que significa campos ricos en oro. Esto muestra un cambio de paradigma al igual que ocurrió con Diagne. Diawara destaca que la falta de fuentes que mencionan a Abubakar II es así, ya que para los griots, la abdicación de Bakari para irse a explorar el Atlántico era visto como algo deshonroso, y que por eso se empezó a omitir u ocultar en la tradición oral de Mali. Algo muy interesante y que no es muy mencionado por muchos de estos autores es sobre el guanín, un metal que Colón encontró en su tercer viaje al llegar a la isla La Española, y que es de supuesto origen africano. El pasaje donde se menciona esto se puede encontrar en la obra de Fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, en el segundo volumen para ser más específicos. Ahí se menciona al guanín,
y también que el rey don Juan II de Portugal le había contado a Colón que tenía interés por investigar la costa de Guinea, ya que había visto canoas que navegaban hacia el oeste con mercaderías. Al llegar Colón a la Española, quiso probar si era verdad lo que Juan II le había contado, y al preguntar a los nativos de dónde provenía el guanín, le indicaron que lo traía gente negra. A continuación se da lectura a los pasajes de interés de la obra de Bartolomé de las Casas, recordando siempre que esta es una transcripción del castellano de la época. Torna el almirante a decir que quiere ir al austro, porque entiende, con ayuda de la Santísima Trinidad, hallar islas y tierras con que Dios sea servido, y sus altezas y la cristiandad hayan placer, y que quiere ver cuál era la intención del rey don Juan de Portugal, que decía que al austro había tierra firme, y que por esto dice que tuvo diferencias con los reyes de Castilla, y en fin, dice que se concluyó que el rey de Portugal hubiese 370 leguas de las islas de los Azores y Cabo Verde, del oeste al fin del norte, de polo a polo, y dice más, que tenía el dicho rey don Juan por cierto, que dentro de sus límites había de hallar cosas y tierras famosas. Viniéronle a ver ciertos principales de aquella isla de Santiago, y dijéronle que al sudoeste de la isla del Fuego, que es una de las mismas de Cabo Verde, que está de esta 12 leguas, se veía una isla, y que el rey don Juan tenía gran inclinación de enviar a descubrir al sudoeste, y que se habían hallado canoas que salían de la costa de Guinea, que navegaban al oeste con mercaderías. Miércoles 4 días de julio, mandó alzar y dar las velas de aquella isla de Santiago, en la cual dice que, después que a ella llegó, nunca ha habido el sol ni las estrellas, sino los cielos cubiertos de tan espesa neblina, que parecía que la podían cortar con cuchillo, y calor intensísimo que los angustiaba, y mandó gobernar por la vía del sudeste, que es camino que lleva desde aquellas islas al austro y mediodía, en nombre, dice él, de la Santa e Individua Trinidad, porque entonces estaría el este-oeste con la tierra de Sierra Leona y cabo de Santa Ana de Guinea, que es debajo de la línea equinoccial, donde dice que debajo de aquel paralelo al mundo se halla más oro y cosas de valor, y que después navegarían placiendo a nuestro Señor al poniente, y de ahí pasaría a esta española, en el cual camino vería la opinión del rey don Juan susodicha, y que pensaba experimentar lo que decían los indios de esta española, que habían venido a ella, de la parte del austro y del sudeste, gente negra, y que trae los hierros de las acagallas de un metal que llaman guanín, del cual había enviado a los reyes hecho el ensayo, donde se halló que de las 32 partes, las 18 eran de oro y las 6 de plata y las 8 de cobre. Debemos recordar que Bartolomé de las Casas fue de los primeros españoles en ir a América. Fue contemporáneo de Colón y definitivamente tuvo acceso a los archivos con las cartas de Colón, por lo que la mención del guanín, que fuera traído por gente negra, es intrigante, tomando en cuenta que el viaje de Abubakar II fue en 1311 y la llegada de Colón a la Española a inicios de julio de 1498. Poco antes, Juan II de Portugal le contaba a Colón que había reportes de canoas desde Guinea navegando hacia el oeste. La diferencia de tiempos es considerable, pero podría indicar que desde hacía siglos había comercio o contacto entre los pueblos de la costa subsahariana de África y los indígenas del Caribe. Varios autores mencionan que la palabra guanín es de origen mandinga. A pesar de que esto no confirma nada, no deja de ser un dato interesante a tomar en cuenta. Para concluir, les recordamos que en esta primera parte solo se menciona el hecho, es decir, cómo ocurrió el viaje, y también mencionamos a algunos autores y los argumentos con que apoyan la veracidad del viaje. No se busca afirmar ni negar nada. Además, ya que en esta primera parte solo se está tomando en cuenta la opinión de los autores que apoyan esta teoría, en el siguiente video se expondrán los problemas detrás de esta teoría y los diversos cuestionamientos que se han hecho sobre los trabajos de varios autores mencionados, dando así un panorama más amplio, tal vez objetivo sobre la temática. Esto ha sido todo. Agradecemos su atención y les invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal. También les invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram. Para ello los enlaces estarán en la descripción. Esperamos verles pronto.